antes de entrar en la palabra, lo vamos a hacer antes de entrar en la palabra, justo antes de entrar en la palabra. Y quiero que nos quedemos así como estamos en esa atmósfera. ¿Saben qué? No es que Dios esté y deje de estar, sino que somos nosotros los que preparamos la atmósfera para poder sentirle, para poder sentir su presencia aquí cerca de nosotros. Amén. Así que está entre nosotros permanecer de ese modo, para poder sentirle, para poder recibirle. Está entre nosotros, es de nosotros. Amén. Ahorita vamos a seguir, entonces voy a pedir a los hermanos que en un momentito nos lleven una vez más hasta el trono del Señor con una alabanza más. Pero antes, pues bienvenidos todos los que están aquí en la casa del Señor, y bienvenidos también los que están en sus casas. Yo creo que también todos los que están en casa deben de preparar un ambiente especial. Amén. Yo espero que realmente, creo que este tiempo de que no hemos podido estar todos reunidos en la casa de Dios, hemos tomado como opción el permanecer en casa y tener iglesia en casa a través del Facebook Live. Se ha tomado como una opción. Sin embargo, no es para que nos quedemos así. Amén. Tenemos la iglesia abierta, así que todos los que puedan estar aquí, les hacemos una vez más la invitación de que se presenten en la casa de Dios. Todos estamos bien, gracias a Dios, y hay espacio suficiente para todos aquellos que tienen la oportunidad de venir, por supuesto, sin ponerlos en riesgo a nadie. Sin embargo, los que están en su casa viendo, les motivamos a que si no pueden venir, que preparen un ambiente en su hogar, que preparen una atmósfera, que no se queden pijamas allí nada más, sino que prepare un ambiente. Los que están aquí, ¿están de acuerdo conmigo? O sea, que tomemos la decisión de decir: este es el día que yo he separado para adorar a mi Dios, este es el día que yo he separado para estar con el Señor. Y así se encuentren en casa, pues preparar ese día para estar con Dios, para adorarle a Él. Igual nosotros, hermanos, ¿a qué venimos a la casa de Dios? Venimos a alabarlo, venimos a adorarlo. Así que debemos estar conscientes en todo momento que estamos aquí para adorar a nuestro Dios. Amén. Unos rápidos anuncios. Les quiero recordar a todos que en septiembre esperemos que aparten la fecha 26 de septiembre o 22. 26, ¿verdad? 26 de septiembre es un sábado y se nos ha anunciado con un mes de anticipación para que apartemos la fecha. Escuchen esto, es necesario que apartemos la fecha. Solamente una hora, a las 12 del mediodía. Se van a reunir distintas iglesias. Creemos y esperamos en Dios que Él esté tocando a todas las iglesias, sin importar denominación, que Él esté tocando a todos los hijos de Dios para unirse. Imagínense, hermano, que todos los cristianos en todo el país se reúnan en un mismo espíritu, aunque en distintos lugares, pero en un mismo espíritu, con la misma intención de orar, de clamar a Dios por este país, por esta nación. Yo creo que sería algo tremendo. Los que participamos en el jardín de oración estos 12 días, vimos cosas hermosas, sentimos la bendición de Dios, sentimos el respaldo de Dios. Imagínense que todos los cristianos de todo el país nos pusiéramos de acuerdo y nos uniéramos una hora en ese día para interceder, para clamar por este país. Yo creo que Dios hará cosas grandes. Amén. Estará un grupo, quienes lo están organizando, estarán ellos en la Casa Blanca ese día 26 de septiembre, estarán clamando allí, y entonces nos hacen la invitación a que todas las iglesias nos unamos para hacer lo mismo desde nuestros lugares, y lo vamos a hacer en el jardín de oración sábado 26. Por favor, agende la fecha, vaya con anticipación pidiendo esa hora. En su trabajo, pídala libre. Decía el pastor, si tiene que trabajar, pida descanso en esa hora, tómese esa hora de comida. Yo recuerdo que yo hacía eso cuando yo trabajaba los domingos. Para poder estar en la casa de Dios, yo pedía mi hora de descanso a la hora que yo tenía que estar en la iglesia. No llegaba la alabanza, llegaba la predicación, pero yo quería alimentarme. Entonces, si no le es posible, pida esa hora, pero busquemos la manera. ¿Cuántos están conmigo? Busquemos la manera. Nuestros hermanos del grupo de alabanza, pues esperemos que estén comprometidos con esto de estar allí. Va a ser una hora tremenda. Vamos a invitar a la comunidad también a que se reúna. Vamos a estar orando y clamando por esta comunidad, por todos los estados y por todo el país. Amén. ¿Cuántos ya lo agendaron? ¿Cuántos ya lo agendaron?
Va a ser en el jardín de oración. En el jardín de oración va a ser todos los que estén en casa, apunten la fecha, vénganse. A septiembre 26, es un sábado, septiembre 26 a mediodía, a las 12 del mediodía vamos a estar allí haciendo un clamor por esta ciudad y haciendo un clamor por la nación entera. ¿Cuándo? 26 de septiembre, amén. Bueno, ahí está el anuncio. Con este anuncio les quiero dar las gracias a todos los que participaron, les agradecemos todos, el pastor Hyde, el pastor Oscar, a todos nosotros les agradecemos por su gran apoyo, por su cooperación, por el respaldo. Hermanos, se siente muy bonito tener ese tipo de respaldo. Amén, que no nada más uno o dos, sino que haya un buen grupo que están respaldando la visión y el llamado. Estamos muy contentos porque, hermanos, la palabra de Dios dice: aquel que busca, halla. Aquel que busca, halla. Aquel que toca, se le abre. Y yo creo que estuvimos buscando el rostro de Dios y lo encontramos. Yo creo que estuvimos tocando allí para que Dios nos escuchara, y Dios nos escuchó. Amén. Todos los que participamos allí, cualquier hora del día, en los 12 días, las 12 horas al día, era algo tremendo. Yo llegaba a ese lugar y yo sentía la presencia de Dios tremendamente allí en ese lugar. Se sentía algo hermoso, a pesar de que el sol estaba a más no poder, calientísimo. En mí lo noté demasiado. Agarramos un color bronceadito por allí bien bonito, ¿verdad? Un tono, a mí se me fueron no sé cuántos tonos más arriba. Fue algo hermoso estar allí, sin importar lo quemoso del sol, sin importar todo eso, las horas que teníamos que estar allí, sin importar ese gruñido de tripas para quienes teníamos que estar allí muchas horas. Hermanos, quisieron haber obstáculos antes de comenzar, quiso haber desánimo, sí, antes de comenzar. Y yo tengo que decir esto como testimonio: quiso haber desánimo. Cuando Dios ponía eso en nuestros corazones, cuando platicábamos mi esposo y yo acerca de esto, y después dijimos: vamos a reunirnos con el pastor y vamos a platicarle a ver qué es lo que dice. Nosotros tenemos que seguir lo que él, como el pastor principal de la iglesia, diga o decida. Gracias a Dios, porque él dijo: sí, es de Dios, yo siento que sea de Dios, lo vamos a hacer. Y después preguntaba él acerca de los días, y yo: 12 días, 12 horas al día, sin saber que todos ustedes, los que participaron, viniendo, y los que en su casa, yo sé que muchos en su casa estuvieron apoyándonos también con la oración, sin saber que íbamos a tener ese respaldo tan bonito, hermanos. Antes de que se comenzara, créame que hubieron esos días donde yo lo dejé ya así. Yo dije: bueno, si el pastor no le mueve, no dice nada, ya que se quede así, ya no vamos a hacer nada. O sea, ya me estaba así como que, pues ya no. Y sin embargo, ese domingo por la mañana que veníamos a la iglesia, y él daba un mensaje que ministró mi vida acerca de echar fuera temores, duda y todo eso, porque no es de Dios. No que no lo supiera, pero a veces necesitamos escucharlo otra vez, ¿verdad? Entonces se dio el anuncio una vez más, y él no estaba con pie hacia atrás diciendo: no lo vamos a hacer, sino que se motivó y dijo: vamos a hacerlo. Y después como que venían cosas, pensamientos, al ver que no todos, que nada más teníamos 2, 3, 4, y gloria a Dios por aquellos, por ejemplo, el hermano Chris, la hermana Susana. Yo estoy muy agradecida con ellos, porque, hermanos, metiendo, no solamente eso, a ellos nada más iban a tener 1 hora de oración, y les aventé 2. Les aventé 2 horas en la primera semana, porque no había quien más cubriera esa hora. Así que, y ellos ahí estaban, y no solamente esas 2 horas, sino que se quedaban allí otra hora y otra hora. El hecho es que yo me iba, regresaba, y ellos estaban allí. Y la hermana Katy, que era la última hora, pero a meter todo con el hermano Chris y todo, su ayuda, su cooperación. El hermano Jaime era quien abría. Nos gozábamos bastante con el hermano Jaime cuando llegábamos y lo escuchábamos, ya sea orando o cantando. Lo escuchábamos el hermano Jaime siempre orando o cantando una alabanza al Señor cuando llegábamos. La hermana Beth fue una gran inspiración. El hermano Jaime y la hermana Beth, ¿cuánto me inspiraron? La hermana Beth llegaba cuando mi esposo y yo teníamos que retirarnos, y ella apenas estaba dando los primeros pasos ahí, ya estaba roja de la cara, apenas llegando.
pero no se dio por vencida. Y la hermana Beth, yo sé que no me está entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero, pero la hermana Beth ha sido de gran inspiración, hermanos, porque a veces pensamos, no, ya a cierta edad ya no tienen la fuerza, ya no tienen el ánimo, la motivación. La hermana Beth está metida en tantas cosas aquí en la iglesia, ayuda en la oficina, ayuda en la alabanza, ayuda allá atrás con la Miria, con el sistema. Y no solamente eso, yo no me esperaba que ella se apuntara para la oración. Y se fue apuntando para la oración. Y yo con ganas de decirle, hermana Beth, no se preocupe, ya usted tiene suficiente, ya tiene mucho. Pero por dentro el Señor diciéndome, déjala. Y ahí estaba la hermana Beth. La hermana Leti, que me fue ayudando no con 1 hora, sino que a lo último también. La hermana Leti necesitaba 2 horas y me decía, ya no se preocupe, hermana, yo voy. Yo dije, ¿cómo va a estar hermana Leti sola en el pleno sol 2 horas seguidas? Y luego ir, tomar agua a su casa y regresar por otra hora más. Dije, no se puede, es mucho. Pero ahí estaba la hermana Leti cubriendo una de las horas más pesadas a mediodía y después regresando en la tarde con la hermana Sofía. Todos, la hermana Eva no se apuntó, pero llegaba allí, se gozaba y oraba. Y todos ustedes, hermanos, el hermano Diego, otra inspiración. Y decía el pastor, fíjese esto, y ahora va para los jóvenes, escuchen jóvenes. Decía el pastor, casi no hay jóvenes que se han apuntado. Me dice, solamente ustedes 2, nos llamo jóvenes porque todavía somos jóvenes. Entonces decía, solamente ustedes 2, decía, pero hay que ganarnos a la generación joven, a las generaciones jóvenes. Yo decía, es cierto, pero nos olvidábamos del hermano Diego. El hermano Diego está también de nuestra generación. El hermano Diego salía del trabajo. Yo no sé a qué hora sale el hermano Diego, 3, 4 de la tarde, por las 3 y media, santo Dios, 3:30 sale el hermano Diego de su trabajo. ¿Y saben para qué hora se apuntó? Para las 4 con la hermana Otilia, las 4 de la tarde. El hermano Diego, yo no sé, se venía directamente desde su trabajo. Acá venía, con ropa de trabajo, yo creo. Yo no sé si comido o no comido, pero el hermano Diego llegaba cuando podía llegar. No podía llegar exactamente a las 4. Allí estaban los hermanos Chris y Susana cubriéndole cuando él llegaba. Saliendo de allí, hermanos, hacía su oración, no rápida, no, moviéndose por el Espíritu Santo, orando palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para irse a su casa a descansar, para irse a su segundo trabajo. Gloria a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esos son sacrificios. Decía el pastor, hay gente que está diciendo, ¿por qué no escogimos una fecha? ¿Por qué, pastor, no escogieron una fecha donde esté fresco, donde no esté calientísimo? Porque en agosto todavía estábamos en la canícula, ¿verdad? Ay, Dios mío, todavía en la canícula, fuertísimo el sol. Hermanos, les confieso, yo no soy de andar afuera en el sol. Yo me pongo mal de la cara. Soy morenita, pero mi cara se pone muy, muy mal, muchos granos. No me pasó, gloria a Dios, porque no me pasó, porque se me pasa algo horrible, horrible que me pasa en la cara. Hermanos, fue un sacrificio. ¿Sabe qué? Fue una de esas veces donde decidimos obedecer la voz de Dios, sin decir nosotros cuándo y cómo. Sí pasó por allí el pensamiento. Si pasó por ahí en alguien el pensamiento de decir, nos esperamos a tal fecha que no esté tan caliente, no se preocupe, vamos a tener una carpita. Pero es que los mosquitos, vamos a tener repelente. Y gloria a Dios porque no se rindieron. Y sabe una cosa, hermanos, eso es lo que ve el Señor. Es bien fácil desde la comodidad, en aire fresco, sentaditos, buscar a Dios, orarle, pero cuando Él nos dice, quiero que hagan esto y quiero que lo hagan de la manera que yo digo, entonces sentimos que es sacrificio, nos cuesta y valoramos. Y entonces fuimos ministrados allí en el jardín de oración. Todos los que estuvimos allí, no hubo alguno que yo no mirara, que sintiera lo que estaba leyendo. Y cuando oraba, me gustaba escuchar a la hermana Sofía orar con tanta autoridad. La hermana Sofía que hasta la hermana Leti le dijo, ay, hermana, dice, pensaba en su carácter, ¿verdad? Decía, ¿cómo será cuando se enoja? Pero
Hermoso es que hayan personas así, con esa autoridad, con ese denuedo para enojarse con el enemigo, con las tinieblas y reprender todo aquello. Y la hermana Sofía de esa manera oraba, con esa autoridad que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu, orando, reprendiendo, intercediendo por este pueblo. Todos ustedes, hermanos, no quiero dejar a nadie afuera, la hermana Otilia, al final se nos unieron la hermana María, la hermana Norma, que estuvieron allí. Todos ustedes, fue una bendición, creo que todos. Me tocó mucho uno de los últimos días cuando llegué yo al jardín y escuchaba en el micrófono a la hermana Susana orando, pero yo escuchaba una voz quebrantada, una voz llorosa, mientras leía la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo le hablaba. Entonces, hermanos, fue una bendición. Tuvimos personas que se acercaron para pedir oración. Hubieron otras que ahí alejaditos del jardín, pero del otro lado en el estacionamiento del Walmart, desde ahí escuchando, detenidos escuchando. El último día fue una gran bendición. Yo sé que todos los que estuvieron ahí no se querían ir. Queríamos seguir, el hermano Eric ahí alabando con la guitarra y nadie se quería ir. Y fue hermoso ver cómo desde el estacionamiento de Walmart hubo una fila de algunos carros que se pusieron allí y prendieron sus luces, aluzando hacia donde estábamos nosotros en señal de aquí estamos también alabando con ustedes. Y hubo un testimonio de alguien que andaban por Walgreens y hasta allá se escuchó y se acercaron allí al estacionamiento de Walmart para estar alabando a Dios juntamente con nosotros. Hubieron personas durante las semanas que se acercaron a dar una ofrenda. No, nunca la pedimos, ni nunca fue la intención, nunca pasó por la cabeza. Sin embargo, Dios los movió. Desde el principio Dios proveyó moviendo a una persona a traer aguas en una nevera, hielo. La hermana Eva traía aguas y hielo. Fue algo muy bonito, hermanos, pero sobre todo lo que pasó espiritualmente. Lo que pasó espiritualmente es algo, hermanos, que escuche bien, nadie nos los puede quitar. Nadie nos los puede quitar. Queda de nosotros. Y eso es a lo que yo les quiero motivar, que se motiven a que eso, hermanos, no se quede allí, sino que dejemos que siga fluyendo, que Dios siga encendiendo ese fuego que ha comenzado allí en su interior, en su corazón. Ahí había un fueguito que se estaba apagando, habían carbones por allí que se estaban apagando, pero entonces, ¿cuántos en algún momento han lo que le llamamos atizado? ¿Saben lo que es atizar? Ajá. Entonces, ¿sabe qué es lo que hicimos en eso? Esos carbones que estaban allí, que se estaban apagando, esas brasas que se estaban apagando, ¿sabe qué es lo que estábamos haciendo en ese momento? Estábamos dejando que el Espíritu Santo atizara. El Espíritu Santo comenzó a atizar allí esa leñita, esos carbones para que se volvieran a encender. Así que, hermanos, no lo dejemos de ese modo. Amén. Dejemos que Dios siga usándonos afuera de estas paredes. Dejemos que Dios siga obrando en nuestros interiores. Eso que estábamos haciendo allá afuera, ese clamor por el pueblo, no nada más nos estábamos humillando por el pueblo. Hermanos, porque si era una humillación, estando allí esas horas. Si lo hicieron de ese modo, es lo que estábamos haciendo, con corazón contrito y humillado, pero no por los pecadores. Porque de un momento pensamos así, yo le voy a ser sincera, yo pensaba de ese modo, vamos a interceder por los pecadores, por los que están sin Cristo, vamos a humillarnos por ellos, a cargar el pecado de ellos sobre nosotros para interceder. Sin embargo, allí Dios nos hizo saber, están intercediendo por ustedes mismos. Porque esa palabra, sí mi pueblo, no habla de gente que no le conoce, habla de su pueblo. Nosotros somos su pueblo, sí mi pueblo. Y nosotros lo hicimos, nosotros nos humillamos delante del Señor, pedimos perdón por pecados y clamamos a Él. Y Dios ha escuchado y sigue escuchando. Amén. Así que, hermanos, los invito a que nos sigamos motivando. Tenemos por allí un video que hemos preparado para ustedes. Una vez más, yo les quiero dar gracias a todos los que participaron viniendo allí. Jennifer, aquí está Jennifer, sí es cierto, una joven más que estuvo allí conmigo también. Ella se pone muy mal en el sol y se puso muy mal en el sol, pero allí estuvo, gracias a Dios también. Todos los que participaron, los hermanos Reyes estuvieron, el pastor Hyde. Yo le voy a ser honesta y le voy a ser sincera y le va a llegar a los oídos del pastor. Yo no creí que nuestro pastor se iba a notar en una de esas horas, pero él fue el primero en decir, hermana, yo quiero una hora. Y sabe una cosa, eso habla bien.
Eso habla bien de un pastor, de un líder. Que ellos hubieran estado allí tomando parte. ¿Por qué? Porque son los principales para que todos los demás sigamos, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por ellos. El pastor estuvo allí con los hermanos Reyes y varios más. Estuvo nuestro hermano, le cambio el nombre siempre, Randy. Ya le iba a cambiar el nombre otra vez. Hermano Randy, que estemos orando por él. Dios lo estuvo tocando, Dios estuvo haciendo algo hermoso. Él participó también. No lo van a ver allí, pero él participó. Así que muchas gracias. Todos los que estuvieron en sus casas orando, seguramente. La hermana Alejandrina siempre orando. Mamá siempre orando. Todos los que no pudieron estar como Yaret, yo sé que quisieron estar allí, pero intercediendo. La hermana Gina orando desde su casa y viniendo también aquí cuando tenía la oportunidad junto con la hermana Domi. Así que todos, muchas gracias y sigamos dejando que el Espíritu Santo siga tratando en nuestros corazones, amén, y moviéndonos a donde Él quiere que nos movamos. Vamos a mirar el video. Amén. Les vuelvo a decir, hermanos, y mirando ese video, pensando en los 12 días, en 12 horas, hermanos, esto no fue cosa de nosotros. No hubiésemos podido hacerlo si no fuera de Dios. Si no hubiese sido Dios el que nos dijo, háganlo, yo no lo hubiera hecho, estar allí tantas horas. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Yo me iba y llegaba a mi casa y ya quería estar acá otra vez. Ya quería regresar, quería estar ahí lo más que pudiera y traté de estar lo más que pude, a excepción de esas veces donde ya no aguantaba el ardor en mi piel, en mi cara. Pero era algo hermoso, Dios hizo algo hermoso en mi vida. Yo espero que lo haya hecho en la de ustedes, hermanos. Cada que leíamos la palabra del Señor, todo lo que vimos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por los seres humanos, y cómo le pagamos a nuestro Dios, al Dios bueno, cómo nos hemos ido alejando a lo largo de la historia de la humanidad, alejándonos de Él, y aunque Él proveyó de la salvación que es a través de Jesucristo, aún así nos seguimos alejando de Él. Y entonces era algo que Él traía convicción a nuestros corazones de volvernos a Él con todo nuestro ser, buscarle. Y yo les invito a que nos quedemos con eso, amén, que le busquemos con todo nuestro ser, no por temor a las cosas venideras, no por temor a lo que pueda pasar, hermanos, por temor de vivir apartados de Él por toda la eternidad. Eso sería lo peor. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra. Uno de esos días que me iba a quedar después de la hermana Beth, terminando nuestras horas y me iba a quedar después de ella, estábamos leyendo Ezequiel. Y me vine para acá, para el santuario, cuando ella llegó.
me vine al santuario a orar, no buscando lo fresco, aquí estaba más caliente. Pero venía acá pensando en el tiempo de los profetas. Y yo le decía a Dios, ¿por qué en estos tiempos no se ve que hayan profetas como en aquellos tiempos? Donde ellos podían decir claramente, sin titubeos, así dice el Señor Jehová. Y daban la palabra que ellos tenían con seguridad, no por creencia, sino con seguridad que Dios se las había hablado a su oído tan directamente para el pueblo. Y pensaba yo, ¿por qué ya no te muestras como en ese tiempo cuando te le mostraste a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel? Y aquí estaba en el altar orándole al Señor de esa manera. Y por un momento, cuando no veía respuesta, o creía yo que no había respuesta, y en ese momento, por ejemplo, que estábamos batallando para 2 horas que se tenían que cubrir, y yo sentía como un obstáculo, y entonces decía, Señor, pues si eres tú, y luego la lluvia que venía, ¿no? Y yo decía, ¿es realmente esto de parte tuya? O yo creí que era de parte tuya cuando lo sentí en mi corazón y lo di a conocer como si fuera de parte tuya. Y yo decía, ¿por qué no puedo escuchar así audiblemente como escuchaban los profetas? Y yo decía, ¿por qué no me muestras ahorita así palpablemente que eres tú el que nos movió a hacer esto? Y yo decía, porque yo no veo. Y yo decía, porque no se ve respuesta. Porque no hay quien esté aquí en esas horas. Y esa era mi oración delante del Señor. Y no escuché audiblemente su voz. Literalmente no la escuché. Pero sentía su presencia. Sentía al Espíritu Santo moviéndose. Pero ¿sabe qué es a lo que me llevaba el Señor? Cuando Ezequiel habla de que él vio al Señor, la gloria de Dios, que se le apareció la gloria de Dios, y la forma en que él describe esa gloria, hermanos, es una forma tan tremenda, que el Señor me decía, aguantarías si te muestro un poquito de eso, aguantarías. Y me recordaba cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, quería verlo, y Dios le dijo, no podrías. ¿Y sabe qué es lo que el Señor me decía eso? No podríamos. Eso es una de las cosas. No podríamos ver la gloria de Dios en su totalidad, hermanos. Caeríamos muertos, porque la gloria de Dios es infinita. Es grandísima, hermanos. Ni aún a sus profetas le mostró realmente cómo es. Sino, hermanos, fueron la forma en que se mostró, la forma en que mostró su gloria, era de una forma para que ellos entendieran que era la gloria de Dios, pero no se mostró en su totalidad, porque no soportaríamos. Pero sabe, hermanos, por si usted tenía la misma pregunta o se hace la misma pregunta en este momento, ¿sabe por qué el Señor ya no habla de la misma manera que los profetas y no se nos muestra como a los profetas? Porque, mis hermanos, en ese entonces ellos no habían visto a Dios, no veían a Dios. Esa era la forma en que Dios se mostraba a ellos. Pero a partir del Nuevo Testamento, cuando viene Jesucristo, ya no hubo más necesidad de ese tipo de señales, ya no hubo más necesidad de ese tipo de figuras. Ya no hubo más necesidad de ese tipo de encuentros para que el pueblo supiera, es Dios hablándome, es la gloria de Dios mostrándose a mi vida. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque ya no fuera de ese modo, sino que ahora Dios mismo había bajado. Ahora Dios mismo, su presencia misma había bajado a habitar entre los hombres. Se encarnó para habitar entre los hombres. Y eso me llevaba el Señor. Aquello ya no es necesario. Tenemos algo mucho mejor. En ese entonces eran contados a los que Dios se le mostraba. En ese entonces eran algunos los sacerdotes. El sumo sacerdote es el que podía pasar ante el lugar santísimo.
Eran los profetas esos a los que escuchaban la voz audible de Dios. Pero por medio de Jesucristo, hermanos, no es el pastor, no es el ministro, somos todos nosotros que tenemos acceso directo al lugar santísimo. Y no podemos negarnos. Dios no habla porque no escucho su voz audible. No lo veo, no lo puedo palpar, no podemos quejarnos de eso. ¿Sabe por qué? Porque aunque Jesucristo volvió al Padre, Él nos dejó a un consolador, a otro consolador. Él nos dejó a su Espíritu, hermanos, quien está aquí mismo con nosotros. Así que yo quiero decirle en esta hora, la presencia de Dios es real. Es real. Es real. Dios no solamente está sentado en su trono, Dios ahora mismo está aquí en medio de este pueblo que le está adorando. En medio de este pueblo que le está adorando. ¿Cuántos están aquí para adorar al Señor? A ver si los hermanos pueden entonar este canto que dice: delante de tu trono. Hermanos, Él está aquí con nosotros. Preparen sus corazones para recibir la palabra del Señor en esta hora. Llegue hasta el trono de su Dios. Es real. Él es real. Él es real. Por un momento cierre sus ojos y piense: no está allá arriba en el cielo, no está sentado allá, ahora mismo está entre nosotros, ahora mismo está entre su pueblo. Llegue ante Él con su mejor adoración, llegue ante Él con su mejor alabanza. Llegue ante Él con su mejor alabanza. Aleluya, Señor, te adoramos. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor. Dije mal Perdónenme, muchachos. Aleluya, Señor, te adoramos. Cierre sus ojos, hermanos. Levante sus manos. Prepare sus corazones. Preséntese delante de su Dios. Es algo hermoso reconocer que Dios está en medio de nosotros. Es algo hermoso reconocer que no adoramos a un ser invisible, que no adoramos a un Dios que no escucha, a un Dios que no mira. Es algo hermoso, increíble saber que adoramos a un Dios verdadero, a un Dios que aunque no podemos ver, está aquí. Te adoramos, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Dígaselo. Venimos ante ti, Señor. Sí, mi Dios, con un corazón sincero delante de ti, reconociendo que tú eres Dios verdadero, reconociendo que tú eres el Dios único, existente sobre toda la tierra. No hay otro como tú. Dígaselo. Él es Rey de reyes. Él es Señor de señores. Aleluya. Solo Él es digno. Sí, Señor. Tú eres digno. Señor de señores, solo tú eres digno. Sí, Señor. Sí, Señor, dígaselo una vez más. Dígale: aquí vengo delante de ti, Señor. Dígaselo en esta hora, con un corazón sincero. Dígale: tú ya me conoces. Llenos de alabanza
Rey, Señor. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes. Vamos, iglesia, Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, Él es su Dios, Él es su creador, Él es quien le hizo, Él es quien le formó, Él es quien le ama, Él es el único Dios verdadero. No hay otro como Él, no hay nada que se le pueda igualar, no hay nada que se le pueda comparar. Él es el Dios todopoderoso, Él es el grande, el fuerte, el eterno, el santo, el poderoso. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es el que restaura su vida, Él es el que le llena, Él es el que sacia su sed. Él es el que está allí con usted cuando usted se siente estar solo. Él es el que levanta a usted cuando usted está caído. Él es el que le alza la cabeza. Él es su socorro. Él es su abrigo en tiempo de angustia. Él es el único que le puede dar lo que usted necesita. Él es el único que puede saciar. Él es el todopoderoso. Él es el Dios eterno, el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es aquel que ha vencido la muerte. Él es aquel que le da la victoria. Él es el único digno y merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de todo honor. Él es el único. Iglesia, alábale. Alábele, pueblo. Adórenle, pueblo. Adórenle. Adórele, pueblo. Sí, Señor. Él está aquí, se pasea en medio de nosotros. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Dígaselo. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Te adoramos, Señor. Dígaselo en esta hora. Dígaselo con sus propias palabras. Allá en casa, dígaselo con sus propias palabras. Padre, te adoramos en esta hora. Te exaltamos, Dios todopoderoso, Dios maravilloso, Dios grande, Dios fuerte, Dios infinito, Dios eterno, Dios maravilloso, incomparable Dios. Te adoramos en esta hora. Te exaltamos, Señor. Gracias porque te paseas en medio de tu pueblo, porque te paseas en medio de tus hijos, Señor. Gracias, mi Dios, porque no somos dignos de pararnos frente a tu presencia, porque no somos dignos, Señor, de llegar ante tu presencia, pero tú nos has dado el privilegio de adorarte, Señor, de adorarte, mi Dios. Gracias, gracias. Gracias, amado Dios. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, amado Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Cristo. Amén. ¿Cuántos pueden decirle te amo, papá Dios? Amén.
Gloria al Señor. Sigamos en ese mismo espíritu. Vamos a recibir la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, gracias Señor. Puede tomar asiento, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Sé que se nos ha ido un poquito el tiempo, pero aleluya, 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 gloria a Dios. Qué gusto verles, hermanos, aquí acompañándonos. Y no solo esto, hermanos, verles, sino que qué gusto es que nos sintamos en un mismo espíritu, amén. En aleluya, que estemos en nuestro hermoso que Dios está haciendo, amén. Aleluya. Antes de entrar en la palabra, yo sé que es tiempo, pero todavía yo creo que es necesario. Yo le voy a pedir a mi hermano Diego que nos comparta unos 5 o 10 minutos, una palabra como hizo en la mañana. Sabe que no sé, estábamos orando de ese tiempo y pidiéndole a Dios que quisiera algo en nuestras vidas, y yo creo que la vez que Dios cerró las puertas de este lugar era para sacarnos y hacer algo diferente, ¿verdad? Cambiar la casa. Ahora que nos regresa a entrar, Dios manda a Diego y no sé, algo hermoso, el espíritu que trae este joven, lo que Dios ha hecho, y hay que irlo conociendo, hermanos, muy pronto. Yo siento que pues él quiere servir en esta iglesia, y yo sé que trae algo de parte de Dios, y no sé, me recuerda a Timoteo, ¿verdad? Que dice que sea ferviente, que con el testimonio muestre allá afuera y a todos nosotros lo que Dios hace en la vida de las personas. Así que Diego, te voy a invitar a que des algo. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, creo que ahorita va a ser más fácil porque en la mañana pues era en inglés y el hermano Marco me ayudó a traducir. Pero pues no les compartía pues en la mañana porque el pastor general me invitó y me dijo que si podía compartir que Dios me había dado en este tiempo de los 12 días de oración. Un tiempo muy hermoso, muy poderoso, en el cual creo que volví nuevamente, mi corazón volvió a arder por Dios. Más cuando un día llegué y estaba la hermana Mireya, la pastora, y estaba la hermana Susana leyendo en el Nuevo Testamento, y ella estaba leyendo y empezó a llorar porque estaba leyendo la palabra, y me acordé que un tiempo eso también yo lo hacía. Al leer la palabra, al leer los evangelios, todo lo que Jesús decía, mi corazón ardía y lloraba. Y qué bonito es eso, hermanos, que sintamos eso nuevamente en nuestro corazón, porque yo sí me había alejado mucho de Dios. Yo había dejado de orar, de leer su palabra, y los afanes y todo del día a día me habían consumido. Pero creo que ese tiempo sirvió para eso. No sé a ustedes, ¿verdad? Cada quien creo que ha tenido su experiencia, y lo que les compartí en la mañana era de que Dios, eso es lo que quiere, que volvamos a casa, que volvamos a Él y que volvamos al primer amor, a Cristo Jesús. Y creo que pues lo más bonito fue que compartí algo que a mí me ayudó mucho cuando yo estaba en mi país. Una vez, como yo no tuve un papá físico, porque él pues no estuvo, solo mi mamá, ella me crió, y le doy gracias a Dios por esa gran mujer que me crió. Por ella soy lo que soy, y primeramente por Dios, ¿verdad? Pero ella también, porque ella me crió desde pequeño, me dio el estudio, me dio muchas cosas. Pero cuando yo conozco el amor de Dios, experimenté eso, el amor de un padre que nunca había tenido. Pero no es que no lo había tenido nunca, sino es que yo no me había acercado a Él. Ahí Él estaba,
La palabra dice que desde el vientre de la madre, desde nuestra madre, Él ahí nos miraba, y ahí nos cuidaba y nos contemplaba. Y hubo un tiempo donde yo veía algo, y hicieron y yo les voy a pedir que se pongan de pie, así como lo hicimos en la mañana, porque yo sé que ahorita estamos en un tiempo de que queremos abrazar a nuestros familiares, no podemos, porque pues, por la pandemia, ¿verdad? Sabemos que es algo de prudencia, pero creo que Dios quiere abrazarnos, y Él está ahí, pero a veces nosotros no lo dejamos. Como decía la pastora ahorita que estaba hablando, que ella pedía que le hablara a Dios, pero el Espíritu Santo es el que está aquí, y Él es el que nos abraza, y en el corazón sentimos las palabras de Él. Tal vez no las escuchamos audiblemente, pero en el corazón sentimos las palabras del Espíritu Santo que nos está hablando. Así que es algo que, ¿verdad? que yo hago siempre cuando estoy solo y quiero sentirme que estoy con alguien. Entonces hago esto, yo me abrazo, ¿verdad? Pues sí pueden hacerlo. Y es como sentir el abrazo de papá, el abrazo de Dios, ¿verdad? Y le digo, y él me dice que me ama. Y pueden repetirlo conmigo para que puedan experimentar eso y cerrar sus ojos, para que sientan bien. Me dice que me ama y conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo a pasear, que ha creado todo para llamar mi atención, que quiere perdonarme y aceptar mi corazón. Me dice que me ama. Ese es nuestro Dios, hermanos, que Él nos ama, y siempre yo que hago eso, siempre siento el abrazo de Dios, siento cosquilleo cuando Dios me abraza, y es bueno. Y les agradezco mucho a los pastores, a ustedes que me han aceptado, a pesar de que yo sé que no me conocen muy bien. Bueno, mi nombre completo es Diego Alexander Herrera, me dice la pastora. Hoy sí ya sé cuál es su segundo nombre, me dice. Gracias, ustedes son una nueva familia en Cristo Jesús, así como tengo mi familia en Cristo Jesús en mi país y en México también, porque cuando pasé por México yo me congregué en una iglesia y he dejado también ahí amigos y hermanos muy queridos, y ustedes son mi nueva familia acá, y les agradezco mucho pues que me hayan aceptado y que me han recibido. La palabra de Dios dice que debemos aceptar ayudar al extranjero. Yo pues soy un extranjero acá, y pues eso Dios se los va a bendecir y se los va a multiplicar grandemente. Así que les agradezco mucho, pastor, Dios me los bendiga y que sigamos gozando. Thank you. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 3, 16. Aleluya. Y saben, hermanos, también a mí me pasó algo hermoso que más después les estaré compartiendo. Yo siento algo que el Señor ha ministrado en mi vida, y siento que va a ser de bendición también para todos los que escuchemos de este mensaje, pero esto no es mi agua. Sí, creo que sí. Pero hermoso lo que decía Diego, maravilloso cuando el Señor toca nuestro corazón y el Señor con su palabra penetra hasta lo profundo de nuestro ser y hace algo diferente en nuestras vidas, donde nos deja sentir que tenemos un corazón que siente, que tenemos un corazón de carne y no un corazón de piedra. Gloria a Dios. Pero estamos hablando, hermanos, acerca de cómo practicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Cómo practicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos un Dios vivo, un Dios de vivos. Amén. Un Dios que por un tiempo habitó en un templo creado por manos de hombre. Un templo, Salomón lo creó con un esplendorío, con algo que demostrara, pero se quedaba corto porque no demostraba la gloria de Dios, porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero ahora la palabra de Dios dice que Dios ya no vive, ya no habita, ya no está
en esos templos hechos, en un templo creado por mano de hombre. En la 1 Corintios dice así: ¿no sabéis que vosotros, no sabéis, lo voy a poner más personal, y no me gusta poner dedo ni apuntar, pero voy a usar la palabra tú? ¿No sabes que eres templo de Dios y que su Espíritu y que Dios mismo mora en ti? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé que es bendita, que es maravillosa. Yo sé que trae algo especial, más cuando la recibamos, Señor. Te pido en este momento que abras nuestro corazón y nuestros ojos espirituales para entender, para recibirla, Padre Santo. Yo sé que es de bendición. Te alabamos y te glorificamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé que estás reprendiendo todo lo que estorba en este momento y estás dando un oído y un corazón atento, Señor, a tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. Miren, estamos hablando de la presencia de Dios. ¿Cómo practicar? Miren, practicar es una palabra sinónima de experimentar. Han oído que de la práctica viene la experiencia. Bueno, practicamos, experimentamos, ejercitamos. No sé, quisiera buscar una palabra que sea un poquito más específica en lo que quiero tratar de hacer. Que podamos entender qué es lo que Dios nos está diciendo en su palabra cuando dice que Él está con nosotros. Y el primer punto que creo que vamos a ver hoy nada más, para poder practicar, quiero llevar este estudio y ver cosas que podemos hacer para que se vuelva una experiencia real la presencia de Dios en nuestras vidas. Para que podamos decir: yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está aquí. Y miren, de la forma que Dios estaba hablando en mi vida, y casi quería yo en la mañana levantarme y explicarle a todos esto, porque yo creo que lo tenemos un poquito al revés, o mucho al revés, y lo tenemos, yo creo que al revésado, esta idea. Pero punto número 1, ahorita le digo de qué estoy hablando. Punto número 1, para poder practicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y mire, no sé qué se imaginan ustedes o qué nos imaginamos nosotros, o los que nos están viendo a través de Facebook, o los que van a ver este video después. ¿Qué nos imaginamos o qué entendemos cuando hablamos de la presencia de Dios en nuestras vidas? A veces, yo creo que lo tenemos simplemente al hecho de sentir algo sobrenatural en nuestras vidas. Pero más allá de sentir, más allá de los sentimientos, la presencia de Dios en nuestras vidas es algo tan real, tan práctico, tan común como supernatural. ¿A qué me refiero? Que no es un asunto místico que solamente alguien lo puede entender. No, es algo poderoso, es maravilloso. Miren, la presencia de Dios, decía mi esposa, no la podemos contener. A la presencia de Dios tiembla la tierra, las montañas se derriten. Pero la presencia de Dios puede estar en nosotros. Qué tremendo, ¿va? Algo tan maravilloso, tan grande, pero tan común, tan anormal para la vida del creyente. Recordábamos que las características, cuando ¿se acuerdan que estuvimos hablando de que somos, quiénes somos nosotros? Somos cristianos, somos creyentes. Y una de esas características es que la presencia de Dios está con nosotros.
está en nosotros. Y lo acabamos de leer, el Espíritu Santo mora en nosotros. El primer paso, hermanos, para experimentar o para practicar la presencia de Dios en nuestra vida es reconocer. Y esa es la pregunta que hace el autor, que hace Pablo. Dice, ¿no sabéis? ¿No sabéis quiénes son ustedes? Reconocer, mire, la palabra en español usa la palabra reconocer. Y es como de reconocer, lleva a la raíz re, que significa otra vez, y conocer, como conocer otra vez o reaprender. Y hay palabras un poquito más específicas. A mí me gusta tratar de buscarlo, a veces me enredo más porque quiero hacerlo más simple, ¿verdad? Pero reconocer es admitir, aprender otra vez. Pero lo más cercano a esto, que es con lo que quiero quedar, es entender. Para practicar la presencia de Dios en nuestras vidas, número uno, lo que tenemos que hacer es entender, reconocer. ¿Qué debemos de entender? Son dos cositas que debemos de entender, que reconocer. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Miren, está haciendo referencia al templo maravilloso donde Dios decidió vivir y morar, dijo él. ¿Saben? Dios le había prometido a David y a toda su descendencia y al pueblo de Jerusalén, donde escogió a su ciudad santa. Dios dice, yo he escogido esta ciudad para vivir en medio de ella por siempre. Pero rompieron el pacto porque rechazaron la gloria de Dios. Dios desciende, crean el templo y desciende la gloria de Dios. Y la gloria de Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. ¡Qué maravilloso! Pero solamente había una persona, solamente una persona podía experimentar la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote. Y esa persona tenía que estar perfecta, tenía que vivir una vida recta y justa, sin pecado, porque si entraba a la presencia y había pecado en él, ahí mismo moría. Solamente una persona podía entrar y experimentar la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que hubieran deseado los patriarcas, los profetas, toda la gente que creía en Dios antes de Jesucristo, hubieran deseado experimentar la presencia de Dios como lo podemos ser ahora nosotros los creyentes. Pero tenemos que entender, tenemos que reconocer quiénes somos. Y Pablo hace esta comparación, dice, somos el templo de Dios. Eso es lo que tenemos que reconocer. ¿Quiénes somos nosotros? Miren, somos el templo de Dios. Pero hay algo que quisiera mostrarle, algo que Dios me ministró. Cuando Dios dejó la presencia, cuando se alejó su presencia de ese templo, ¿saben qué pasó con ese templo? Ese templo quedó en ruinas. Ese templo era sin uso, era inservible, ya no servía para nada, porque la presencia de Dios había dejado ese templo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Tenemos que tener cuidado. Nosotros, estos cuerpos son el templo, o pueden ser el templo para que Dios more en ellos. Pero cuando la presencia de Dios no está en el templo queda en ruinas. Tenemos que entender, hermanos, somos creyentes, pero si la presencia de Dios no está en este templo, somos ruinas. No lo estoy regañando, solamente algo que me llegó fuertemente. Si la presencia de Dios, hermanos, no está en las iglesias, si la presencia de Dios no está entre su pueblo, el pueblo está en ruinas. Estamos en ruinas. Jesucristo dijo, este templo no quedará piedra sobre piedra. Y se cumplió la profecía, hermanos. Cheque por qué el pueblo de Israel no puede volver a hacer las fiestas que hacían en el templo. Porque el templo donde Jesucristo caminó, donde Jesucristo predicó, el templo que Jesucristo quiso limpiar
No sirvió de nada porque Dios ya había decidido no morar en ese templo. Cuando Jesucristo entregó su espíritu en la cruz, el velo que separaba se rompió, se rasgó. ¿Qué quiso entender, hermanos? La presencia de Dios se salió de ese lugar y empezó a buscar templos hechos, pero no por mano de hombre, sino templos hechos por la mano de Dios. ¿Saben, hermanos? Hay algo que el hombre nunca va a poder crear, aunque diga que seas eso, y eso es crear a otro ser humano, porque somos solamente hechura de Dios. Y Dios dice que Él no habita en templos hechos por mano de hombre, sino en templos hechos por Él mismo, que somos nosotros, su creación. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque cuando este templo no sirve para contener o no está conteniendo la gloria de Dios, hermanos, este templo está en ruinas. ¿Y a qué me refiero? Miren, la presencia de hermanos, tenemos que reconocer la presencia de Dios está en todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando aceptamos a Cristo, hermanos, el Espíritu de Dios mismo dice que ahora somos nosotros de Cristo y somos la habitación, la morada del Espíritu Santo. Pero tenemos que también tener cuidados, hermanos, que ese templo se mantenga para la presencia de Dios, que nos mantengamos solamente para su presencia, porque cuando la presencia no está, el templo queda en ruinas. Reconocemos quiénes somos nosotros, hermanos. ¿Quiénes somos? Somos templo, somos la morada del Dios Todopoderoso. Eso que quiero dar a entender, hermanos. Hermanos, decía yo que quería yo levantarme, ¿verdad? Y decir y explicarles a la iglesia, porque cuando yo lo entendí de esta manera, hermanos, me quedé, wow, estamos mal, lo estamos haciendo mal. Siempre decimos, venimos a la iglesia a buscar a Dios, ¿verdad? ¿Qué eso decimos? Y luego decimos, venimos a tener un encuentro con Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí decimos. Estamos mal, hermanos. Dios ya está aquí. Cuando decimos venimos a tener un encuentro, hermanos, chequen esto. ¿Saben quién viene a tener un encuentro con Dios a la iglesia? O a cualquier evento que sea. Alguien que no conoce a Dios viene a tener un encuentro. Pero los que ya conocemos a Jesucristo, los que ya somos salvos, los que somos creyentes, ya no venimos a tener un encuentro. No lo estoy regañando, hermanos. No sé, creo que... Miren, cuando decimos venimos a buscar a Dios, venimos a tener un encuentro con Él. Es como si la semana pasada estuvimos aquí y lo dejamos ahí y venimos a buscar algo que dejamos, porque ahí lo dejamos guardadito, ahí está. Es como que se me perdió algo y yo vengo a buscarlo para encontrar lo que se me perdió. O como que nuestro Dios solamente abrimos la caja, lo dejamos salir los domingos y luego lo volvemos a guardar cuando nos vamos y lo venimos a buscar para tener un encuentro con Él otra vez el próximo domingo. Oh, santo Dios. Hermanos, no venimos a tener un encuentro con Dios. La presencia de Dios ya viene con nosotros y venimos simplemente a que se manifiesta, que se mueve en medio del pueblo. Donde quiera que estemos, tenemos que entender, somos templo del Espíritu Santo y su presencia está con nosotros. Donde quiera que yo vaya, lo que quiera que haga, lo que sea que diga, la presencia de Dios debemos reconocer que está conmigo. Pero cuando decía yo que había dos enemigos, ¿verdad? De la presencia de Dios en nuestras vidas: la pasividad y el conformismo. Estoy conforme con vivir una vida como la tengo, tranquila, pasiva. Pero ¿saben qué, hermanos? La presencia de Dios en nuestras vidas no nos puede dejar tranquilos. No, yo creo que no podemos seguir igual después de haber tenido un momento, una experiencia maravillosa con Dios. Amén.
Pero saben, no fue porque Dios estuviera allí y ahí lo encontramos, no, sino porque nos decidimos todos juntos, hermanos, a traer la presencia de Dios a ese lugar. Cuando la presencia de Dios reconocemos que está, hermanos, podemos empezar a ver cómo Dios obra en la vida de los demás. Y miren, no somos nosotros, fue Dios el que trajo convicción a esas personas que se acercaron, a los que oyeron. Pero es que nosotros, hermanos, tenemos la presencia de Dios y la llevamos a ese lugar y Dios empieza a obrar a través de eso. Reconozcamos, hermanos, admitamos, no sabéis, dice Pablo, quiénes son ustedes. No sabéis, no entendemos, no hemos admitido, no hemos reconocido, hermanos. Tenemos que tener cuidado cuando dice, yo vengo a tener un encuentro con Dios. Si no eres salvo, necesitas un encuentro con Jesucristo. Pero si ya eres salvo, hermanos, ya traemos la presencia. Dios ya está en nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo, porque traemos la presencia. Y los hermanos juntos, los templos empiezan a alabar y la presencia de Dios se hace manifiesta en este lugar. Cuando oramos, hermanos, por alguien, cuando le hablamos a alguien, estamos transmitiendo la presencia de Dios. Y eso es lo que me refiero, que la presencia de Dios es algo tan normal, tan natural, tan común como superpoderosa también. Algo que debemos acostumbrarnos, algo que tenemos que experimentar todos los días. No necesitamos un encuentro supernatural cada domingo, no, hermanos. Solamente si tú no has conocido a Cristo, yo te digo, ten un encuentro, acéptalo, deja que Dios llene tu corazón, que el Espíritu Santo more en él y entonces la presencia de Dios está contigo. Lo que hagamos, lo que digamos, lo que sea, es Dios obrando en nuestras vidas, es Dios viviendo. Dice a Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese es el segundo punto, hermanos. Primero, tenemos que reconocer eso, que somos nosotros el templo de Dios, que ya está la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, si vivimos una vida con eso en la mente, con ese entendimiento, esa idea de que Dios está con nosotros, morando ya con nosotros, nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida puede ser diferente. No podemos estar tranquilos, pasivos, conformes. ¿Quiénes somos? Somos templo de Dios y su Espíritu mora en nosotros. Que reconozcamos que Dios mora en nosotros. Miren, algo tremendo. Gálatas 2:20, lo que le decía yo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa, hermanos? ¿Por qué entonces, si la presencia de Dios está en mi vida, por qué sigo batallando con el pecado? ¿Por qué sigo batallando con esa falta de ganas de buscar de Él? ¿Por qué sigo batallando viviendo una vida superficial en vez de supernatural? ¿Por qué sigo batallando con el mismo problema siempre? ¿Por qué no crezco espiritualmente? La palabra de Dios dice, Gálatas 2:20, que tenemos que dejar de vivir esta vida y dejar que sea Dios el que tome el control de esta vida. Mire, Dios, su Espíritu toma el control de nuestro espíritu. Y su Espíritu puede controlar nuestra carne. Dice Pablo, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por fe, lo vivo en la fe en el Hijo, sabiendo que mi fe en Cristo, sabiendo que creo en Dios, creo en Jesucristo, creo que Cristo mora en mí,
y es Cristo el que toma control de mi carne. Simplemente que a veces nosotros, pero eso es ya otra enseñanza, pero solamente voy a decir esto. A veces nosotros es más fácil tomar el control de nuestra carne y dejar que Dios simplemente tome el control de lo espiritual. ¿A qué me refiero? Queremos las cosas espirituales de Dios. Queremos que Dios nos toque. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos use. Pero no queremos que Dios controle nuestros deseos. No queremos que Dios controle nuestros pensamientos. No queremos que Dios tome el control completamente de nuestras vidas. Es más fácil enojarnos, pelear contra alguien, en vez que dejar que sea Dios se lleve ese coraje. Y digo, es otro tema porque es algo tremendo. Y no me voy a meter ahí porque me voy a desviar de lo que quiero entender, de lo que quiero, ¿verdad? Porque ahí va el tiempo, hermanos. Pero ahí vamos. Sí me dan 20 minutos más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me da 20 minutos? 20, ahí tengo 40, 60, ok. 1 hora. A las 9 nos vamos, prometir. Aleluya. No, porque si me dan más tiempo voy a seguir hablando y no, y quiero que entendamos esto. He tratado de condensar estos mensajes cortos, pero que a veces cuando hablo y hablo, no se nos queda nada, porque hablé tanto. ¿Verdad que sí? No me tienen que aceptar, yo lo reconozco, yo sé. Saben que a veces, no, a veces sí, bueno, sí, a veces no me gusta hacerlo, pero lo hago. Me pongo a ver el video y ya cuando va 1 hora, hermanos, ya estoy dormido. Dije, ay, hermanos, es feo, yo sé que. Así que de aquí en adelante, hermana Katy, le pido que le corte a 1 hora al servicio. Nomás muestre 1 hora. No, ni me escucha la hermana Katy. No sé qué hermana Katy está. Póngalo todo como quiera. Nomás con que lo miran y lo vuelven a quitar ya cuenta como un view. Ya no, eso no importa. No son por los views, sino por espero que es un mensaje corto, pero que no tenga que decir tanto, pero lo que diga llegue. Porque creo que esto es lo que Dios quiere que escuchemos. Reconozcamos quiénes somos y que quién está con nosotros, quién mora en nosotros, quién debe de tener el control de nuestras vidas. ¿Se acuerdan que le preguntaba cuándo fue la última vez, hermanos, que tuvimos una experiencia con la palabra de Dios? Es la presencia de Dios obrando en nuestra carne. ¿Saben que cuando lloramos por la palabra de Dios o cuando lloramos porque recibimos un toque de Dios, no es Dios tocando nuestro espíritu? Es Dios tocando nuestra carne. Porque el espíritu desea las cosas de Dios, pero nuestra carne no. Entonces cuando Dios toca nuestro corazón de carne, hermanos, es cuando sentimos, experimentamos en nuestra carne la presencia de Dios. Aunque, vemos, la presencia de Dios está en nuestro espíritu, está en nosotros, pero es hermoso, es maravilloso cuando el espíritu de Dios toma control sobre la carne. Amén. Entonces reconozcamos quiénes somos y quién mora en nosotros, hermano. Miren, si solamente vivimos nuestra vida con esto en la mente, hermanos, cada vez que usted está batallando con el pecado, recuerde quién vive en usted. Cada vez que usted está batallando con la desesperación, con la falta de fe, con un problema, con una tentación, con lo que sea que usted está batallando, recuerde que si usted es creyente, ¿quién mora en su corazón? ¿Quién está ocupando ese templo? Y si la presencia de Dios, si Dios no está en ese templo, tengamos cuidado, porque simplemente va a quedar en ruinas ese templo. Y miren, termino con esto, algo tremendo, hermanos, que yo no había visto. Juan capítulo 4, versículo 10, se cuenta la historia de la mujer samaritana. Señor, ¿cómo puedo transmitir esto? John 4:10, please. Juan capítulo 4, versículo 10. Aleluya. Si usted tiene su Biblia, márquelo, hermanos, marque estas palabras.
¿Cuántos hemos escuchado la historia de la mujer samaritana? Amén. ¿Qué tiene que ver esto con la presencia de Dios? Aleluya. Capítulo 4, chapter 4, verse 10. John 4, 10. Thank you. Mira, Jesucristo está teniendo una conversación religiosa con esta mujer. Y le está diciendo, tú eres judío, tú crees esto, nosotros creemos lo otro. Y están hablando de creer y eso. Pero usa esta frase Jesucristo, hermanos, y con esta quiero terminar. Les hago esta misma pregunta, hermanos. Yo también ya me la hice. Así que quiero hacérsela a ustedes también para que sientan lo mismo que yo sentí. Dar de gracia lo que de gracia recibí. Jesucristo le dice esta pregunta a la mujer samaritana. Y en esta historia está la frase donde dice que Dios está buscando verdaderos adoradores y esto, el otro. La samaritana le hace ciertas preguntas a Jesús. Jesús le dice, si tan solo conocieras, si tan solo supieras quién soy yo. En estas frases, esta frase le hizo. Si tan solo supieras, si tan solo reconocieras con quién estás hablando. Hermano, si tan solo reconociéramos estas cosas. Y le dice, si tan solo reconocieras quién soy yo y qué te puedo ofrecer a ti, qué tengo para ti, dice, cambiaría tu vida para siempre. Si tan solo reconociéramos la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano, nuestra vida sería diferente para siempre. Si tan solo reconocieras que es Dios mismo, dice que reconociéramos el don de Dios. ¿Qué saben qué significa? ¿Qué quiere decir el don de Dios? Hermano, si tan solo supiéramos el privilegio, el regalo que Dios nos ha dado, su presencia misma nos las ha regalado, ha descendido, ha mandado, ha enviado, ha regalado gracia sobre gracia, su presencia a nosotros, si tan solo reconociéramos lo que Dios nos ha regalado. Saben que el pueblo de Dios, cuando escuchaba palabra de un profeta, alababa a Dios y lo tomaba como algo precioso, porque venía de parte de Dios, era palabra directa de Dios. Hermano, ahora Dios no simplemente nos regala su palabra. El don de Dios es su misma presencia viviendo, morando en esos templos, morando en nosotros. Si tan solo reconociéramos, le dijo a la mujer samaritana. ¿Y saben qué hizo la mujer samaritana? ¿Saben qué hizo? Le dijo, dame, Señor, de eso. Yo quiero entender, hermanos. Yo quiero practicar. Yo quiero reconocer la presencia de Dios en mi vida. Yo no quiero vivir una vida sin la presencia de Dios. ¿Se imaginan, hermanos, si el pueblo de Dios, lo que somos nosotros, reconociéramos el don de Dios? Y que Dios da de gracia, regala su presencia a todo aquel que se la pide. Te alabamos, Señor. Yo te invito, hermanos, a que llevemos nuestra vida espiritual a ese nivel
tan profundo como Dios quiere que la llevemos. Yo no creo que Dios quiera que vivamos vidas normales, tranquilas. Yo no creo que Dios nos haya dado a su espíritu nada más por ninguna razón. Yo creo que por algo Dios permite, por algo Dios regala su espíritu cuando aceptamos a Cristo. Yo creo que por algo maravilloso Dios decidió no vivir en templos hechos de manos de hombre, pero vivir en el corazón de los creyentes. Por algo. Pregúntese, hermano, pregúntele a Dios: Dios, ¿para qué me has dado tu presencia? Señor, ¿para qué vas conmigo todos los días? Señor, ¿para qué me das tu palabra? Señor, ¿para qué me dejas alabarte? Señor, ¿para qué pones un cántico nuevo en mi vida? Señor, ¿para qué haces eso? Pregúntale a Dios, pregúntale para qué. ¿Para qué Dios nos ha regalado su presencia? Y recuerda, hermanos, la presencia de Dios está ya con nosotros. Ya no la encontramos, no. Solamente dejemos que se manifieste en nuestras vidas. Amén, ¿verdad que cambia la forma en que vemos el venir a la iglesia? Porque ¿cuántos de nosotros se nos ha enseñado a venir a buscarlo, a encontrarlo aquí? Si ya creemos en Él, hermanos, Él ya debe estar aquí, porque así lo dice su palabra. Alabamos, Señor. Si tan solo supiéramos el regalo de Dios, diríamos todos: Señor, dame de tu presencia. Señor, dame más de ti. Aleluya, te alabamos. Esa es la palabra que Dios ha traído a mi vida, hermanos, y que quería compartir con ustedes. Gloria a Dios, hermanos. Lo hice creo que en 30 minutos. Aleluya, gloria a Dios. En eso nos quedamos. Próximo domingo seguimos viendo otra forma de cómo practicar. Este primer paso le llamamos reconocer. Amén. El primer paso para entender, para practicar la presencia de Dios en nuestras vidas es reconocer. Aleluya, te alabamos, Padre Santo, Señor. Pero yo te pido, Señor, que si hay alguien que aún no es templo del Espíritu Santo, que si hay alguien que no ha probado ese regalo que tú tienes, que si hay alguien, Señor, que está sediento como esta mujer samaritana y aún no ha reconocido el regalo que tú tienes para él, yo te invito, Señor, que si alguien no conoce a Cristo, que alguien pueda abrir su corazón, Señor, y que tú llenes ese corazón con tu presencia, Padre. Señor, ayúdanos a reconocer en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos a reconocer en cada paso que damos, en cada cosa que hacemos, en lo que no hacemos también, en todo lo que estamos fallando, Señor. Reconocer que tú estás con nosotros, Padre, que tu presencia, tu Espíritu Santo ya mora en el corazón de cada creyente. Ayúdanos, Señor, a reconocer eso. Alabado, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Ya está la presencia de Dios aquí, hermanos. Ya está, Señor. Ya está en tu corazón, hermano. Aleluya, Padre. Venimos, Señor, a alabarte. Estamos juntos, Señor, unidos en el mismo espíritu, Padre. Reconociendo, Señor, que tú te mueves en la alabanza de tu pueblo. Aleluya, Marco. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias. Aleluya. Te alabamos, Señor. Miren, practicar la presencia de Dios, hermanos, va más allá de sentir algo bonito. Practicar la presencia de Dios es ver sus milagros día a día. Es ver su mover todos los días. Es sentir su abrazo todos los días. Es recibir palabra de Él todos los días. Eso es practicar su presencia en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te alabamos, Padre. Aleluya.
Te glorificamos, Señor. Oh, te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Padre. Señor, si tan solo reconociéramos, Padre Santo, lo que hemos estado perdiendo. Si tan solo reconozcamos, Señor, delante de ti que este templo tal vez esté en ruinas, Señor, pero que tu presencia es el único que puede restaurar este templo, Padre. Ayúdanos, Señor, a guardar este templo, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor, a mantener, Señor, a entregarte siempre, a no alejarnos de tu presencia, Padre. Y a reconocer que en cada paso que damos, en cada situación que enfrentamos, en cada minuto, Señor, en cada respirar, en todo lo que hacemos, cualquier lugar donde estemos, tu presencia va con nosotros, Señor. Tu presencia está en nosotros, mi Dios. Aleluya. En medio de la lucha por el cáncer, tu presencia, Señor, no se aleja. Oh, sí, Señor, empezó a declarar eso. Cuando estás luchando con las tinieblas, con la sombra, con la depresión, con la desolación, la presencia de Dios está contigo. No te abandona. Cuando ministras a alguien, cuando le compartes la palabra a alguien, la presencia de Dios está ahí contigo. Cuando buscas de Él, cuando no buscas de Él, ahí está su espíritu trayendo, redarguyéndote, clamando. Cuando lo desobedecemos, ahí está la presencia de Dios llamándonos a arrepentimiento. Oh, te alabamos, Señor. Si tan solo reconociéramos lo que Dios nos ha dado, hermanos. Si tan solo reconociéramos lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nuestra vida no puede ser igual. No debe de ser igual, hermanos. Vamos, Señor. En este momento, Padre, reprendemos la pasividad y reprendemos, Señor, el conformismo en nuestras vidas espirituales. Ayúdanos, Señor, a cada momento que no se nos olvide reconocer quién es el que está en nuestros corazones. Quién es el que mora en nosotros. Porque más grande es el que habita en mí que el que está en este mundo. Oh, aleluya. Cosas grandes, Señor, harás en nuestras vidas, Padre. Cosas grandes, Señor. Oh, sí, Señor. Yo declaro, Padre, que de nuestro interior corre ese río de agua viva, Señor, que es tu presencia. Oh, aleluya. Declaramos, Señor, declaramos vida, Señor, y no muerte. Declaramos milagros y maravillas a través de tus hijos, Padre Santo. Oh, sí, Señor. Oh, tú estás con nosotros, Padre. Tú estás en medio de tu pueblo, tú estás entre tu pueblo, tú estás con tu pueblo, Señor. Aleluya, Padre. Oh, aleluya, Señor. Gracias, Padre bendito. Oh, sí, Señor. Aleluya. Señor Jesús, quiero más de tu Espíritu, Señor. Oh, sí, mi Dios. Aleluya. Te alabamos. Oh, aleluya. Gracias, Padre.
Aleluya. Miren, el Señor me acaba de dar una palabra ahorita, hermanos. Una palabra llegó a mi mente otra vez. Cuando Jacob tuvo un encuentro por primera vez con Dios, dijo estas palabras. Dijo, aquí está la presencia de Dios y yo no lo sabía. Yo creo que nosotros podemos también decir, aquí siempre ha estado la presencia de Dios y yo no lo sabía. Desde que aceptaste a Jesús como tu servidor, como tu Salvador, perdón. Desde que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Tal vez no te diste cuenta, pero la presencia de Dios mora en tu corazón y tú no lo sabías. Que no se nos olvide, hermanos, que Dios siempre está en nuestros corazones, aunque no lo hayamos reconocido, aunque no se nos olvide, aunque no lo tengan que recordar. Pero así como Jacob dijo, Señor, ahora entiendo que tú has estado conmigo y yo no lo sabía. Oramos, Padre.